Buenas noches, ¿cómo están? Continuamos con la unidad número 2. En la clase pasada nosotros habíamos hablado de las propiedades del texto y habíamos dicho que todo texto tiene 4 propiedades, que son la coherencia, la cohesión, la adecuación lingüística y la corrección gramatical. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar de la cohesión. Ya en la clase anterior dimos o abordamos la coherencia y en la clase de hoy nos vamos a centrar en la cohesión. Vamos a ver que hay 3 tipos de cohesión. Cada uno de esos tipos de cohesión tiene sus recursos propios y específicos que los vamos a ir viendo de a poco. En la clase de hoy nos vamos a centrar solamente en los recursos de cohesión léxica. Bien, estamos ahora en la diapositiva número 2, en donde ustedes pueden observar que hay una definición de lo que es cohesión textual. No la voy a leer para no ser reiterativo, pero básicamente la cohesión es la propiedad del texto que me permite a mí conectar, relacionar, vincular todas las ideas que conforman un texto. Esas ideas que nosotros plasmamos a través de palabras, de frases, de oraciones y de párrafos, que son las partes gráficas visibles de un texto, ¿sí? Entonces yo, a partir de la cohesión como propiedad del texto, puedo vincular o puedo establecer una relación entre las distintas frases, palabras, oraciones o párrafos que conforman un texto, ¿sí? Eso le va a ir dando coherencia al texto. Y fíjense cómo vuelve a salir la palabra coherencia. ¿Por qué? Porque cohesión y coherencia van de la mano. Si yo leo un texto global, leo un texto completo y logro entenderlo, eso quiere decir que el texto, además de ser coherente, porque a nivel global yo lo entiendo, también tiene cohesión, es decir, también tiene sentido, también tiene organización y estructura a partir de los párrafos, de las oraciones y de las frases que lo conforman, ¿sí? Entonces, eso es la cohesión textual, básicamente la propiedad que me permite a mí entablar o conectar las distintas partes que conforman el texto. Y si hablábamos de que la coherencia se da a través de la estructura semántica del texto, es decir, lo semántico tiene que ver con el significado del todo del texto, la cohesión se da a nivel sintáctico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se refiere a una serie de recursos que, como les decía, ya lo vamos a ir conociendo a medida que avancemos en la clase de hoy, una serie de recursos que me permiten a mí entablar esa conexión o esa organización entre las distintas oraciones o frases para la construcción de un texto. Y una vez que yo logro establecer ese vínculo, esa articulación de las distintas unidades que forman un texto, cuando hablábamos de unidades, hablo, como les decía, de palabras, de frases, de oraciones y hasta de párrafos, yo voy organizando las ideas de manera que voy desarrollando un tema y de esa manera voy logrando la coherencia global y dándole sentido al texto, ¿sí? Entonces fíjense que podemos decir, como dicen algunos autores, que la cohesión es una coherencia local, mientras que la coherencia, propiamente dicha, es una coherencia global. Es decir, la coherencia es el todo del texto. Es, si yo leo el texto y me hago la pregunta, ¿qué acabo de leer o de qué se trata esto que acabo de leer? Yo voy a poder responder esa pregunta. Entonces, en ese momento yo ya tengo el texto comprendido, entendido, porque le he dado un sentido y un significado a ese texto, ¿sí? Y si yo hablo de una cohesión local, estoy hablando de una coherencia local, estoy hablando de la cohesión, básicamente de la estructura sintáctica del texto, que tiene que ver, como les decía, con esa serie de recursos o mecanismos que me permiten a mí ir estableciendo
la articulación o el vínculo entre una oración con otra, un párrafo con otro, ¿sí? Voy a ir conectando, voy a ir articulando y voy a ir relacionando unas ideas con otras. De esa manera voy a darle un sentido global y coherencia al texto que estoy leyendo, ¿sí? Bien, estamos en la diapositiva número 3. Ustedes acá pueden observar un cuadro sinóptico en donde están los diferentes tipos de cohesión. Tenemos por un lado la cohesión léxica y sus recursos repetición o reiteración, sustitución y contigüidad, la cohesión gramatical, que tiene como recursos a la elipsis, que a su vez puede ser nominal, verbal o proposicional, y por el otro tenemos a la referencia o pronominalización, y finalmente tenemos a la cohesión interfrástica, en donde encontramos a los marcadores discursivos o conectores como recursos de cohesión, ¿sí? Bueno, nosotros en la clase de hoy vamos a ver solamente la cohesión léxica y sus recursos, ¿bien? Bien, estamos ya en la diapositiva número 4. Ustedes pueden observar que nos vamos a centrar en la cohesión léxica. Eh, yo les decía recién que la cohesión como propiedad del texto es la que me permite a mí establecer o vincular los distintos elementos que lo conforman, es decir, relacionarlos correctamente, ya sea desde el punto de vista léxico, y ahí surge la cohesión léxica, o desde el punto de vista gramatical, como ustedes han podido ver recién en el cuadro, desde el punto de vista de la cohesión gramatical o bien desde la cohesión interfrástica. Cuando hablamos de cohesión léxica, nos referimos básicamente a las palabras, al léxico y a sus significados, por supuesto, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de la cohesión gramatical, y no los quiero marear, no vamos a ahondar demasiado en esto, estamos refiriéndonos ya a los recursos que se dan a nivel sintáctico, ¿sí? Es decir, que abarcan un poco más que una palabra y su significado, sino un significado un poco más amplio que tiene que ver con el significado de un párrafo, de una frase o de una oración, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cohesión léxica, estamos atendiendo o estamos haciendo referencia solamente a las palabras y a sus significados. Y sobre eso nos vamos a centrar en las próximas o subsiguientes diapositivas. Bien, estamos en la diapositiva número 5 y aquí nos vamos a detener en los recursos de cohesión léxica. Nosotros ya hemos visto en el cuadro anterior, en el cuadro sinóptico, que hay tres tipos de recursos de cohesión léxica: la repetición, la sustitución y la contigüidad o colocación. Algunos autores también le llaman campo semántico. Nos vamos a detener ahora en la repetición. ¿Y qué es la repetición? Básicamente es la reiteración, ni más ni menos, de una palabra a lo largo de todo el texto, en las distintas frases, en las distintas oraciones o enunciados, ¿sí? A ver, la repetición se da sobre todo en los textos de divulgación científica, en los textos científicos, en donde hay un vocabulario altamente técnico, difícil de sustituir. Entonces, al autor de esos textos no le queda otra más que repetir la palabra. Y ahí nos encontramos frente al fenómeno de recurso de cohesión léxica, ¿sí? Entonces, la repetición es la reiteración de un vocablo. Bien. Eh, en la otra vereda, o sea, del otro lado y opuesto a la repetición, está la sustitución de palabras. Esta sustitución que se puede dar mediante la sinonimia, es decir, mediante los sinónimos, o mediante el recurso de hiperonimia, hiponimia, que ya vamos a ver más adelante en qué consiste, ¿sí? Y finalmente está el recurso de contigüidad o colocación, que también lo vamos a ver más adelante. Pero ahora nos vamos a detener solamente en la repetición. Bien, estamos en la diapositiva
acá les traigo un ejemplo de cohesión léxica por repetición. Este es un fragmento de un texto de las ecuaciones de campo de gravitación de Albert Einstein, lo habrán escuchado nombrar, quien habla básicamente de la teoría de la relatividad, ¿verdad? Y si ustedes pueden observar, una vez que lean el texto, este fragmento, van a ver que hay una palabra que se repite permanentemente, que es relatividad. Bien, bueno, eso es el recurso de cohesión léxica por repetición. La palabra relatividad reiterada una y otra vez a lo largo del texto. ¿Por qué se repite? Bueno, básicamente porque no hay un sustituto por sinonimia, por ejemplo, para la palabra relatividad, ¿sí? Entonces, no queda otro más que el recurso de cohesión léxica por repetición. Entonces, de esa forma es que se produce este mecanismo o este procedimiento de repetición como cohesión léxica, ¿sí? Además, la repetición nos sirve mucho a nosotros para lograr identificar la idea central o el tema central del texto, ¿sí? Muchas veces la palabra que nosotros venimos repitiendo y repitiendo y repitiendo y la vemos una y otra vez, bueno, ya me va dando indicios sobre de qué se trata o de qué estoy hablando, o qué es lo que yo estoy leyendo, ¿sí? Fíjense que si ustedes leen este fragmento, bueno, la palabra relatividad ya les dice mucho acá. Entonces, fíjense de importante que por ahí es la repetición en este tipo de textos que son los textos científicos o de divulgación científica. Y estamos ya en la diapositiva número 7. Y acá vamos a hablar de la sustitución, que es lo opuesto a la repetición. ¿Por qué? Porque la finalidad de la sustitución es básicamente evitar la repetición de vocablos. ¿Y cuándo lo evito? Cuando uso como recurso los sinónimos, por ejemplo. Y ahí estamos aplicando el recurso de cohesión léxica de sustitución por sinonimia, ¿sí? Entonces, la sinonimia, que es básicamente reemplazar una palabra o una frase, más bien una palabra, por otra que tenga un significado similar o equivalente. Palabras que se escriben distinto, pero que tienen significado similar. Entonces yo las puedo usar como sinónimos. Y bueno, entonces ahí estoy produciendo o estoy realizando o utilizando un recurso de cohesión por sustitución, en este caso sinonimia. Y por el otro lado tenemos a la hiperonimia, hiponimia, que también se da o que también tiene la finalidad de evitar la repetición de palabras. ¿Qué es la hiperonimia y hiponimia? Básicamente se produce cuando se da entre un término genérico, es una relación entre un término genérico, que sería el hiperónimo, con un término de significado más específico, que sería el hipónimo. Ya vamos a ver en ejemplos, en otras diapositivas, algunos ejemplos de lo que tiene que ver con la hiperonimia, hiponimia. En la diapositiva número 8 tenemos un ejemplo de sustitución por sinonimia. Fíjense que hay un breve texto en donde hay tres palabras que están subrayadas: niño, infante y pequeño. Son tres palabras que son sinónimos, fíjense que se escriben distinto, pero tienen un significado equivalente, un significado similar, que me permite a mí asociarlas y que me permite a mí utilizarlas y sustituir una por otra para evitar su repetición, ¿sí? Entonces, fíjense que esa es la función de la sustitución por sinonimia, evitar la repetición. En este ejemplo, yo evito que se repita la palabra niño, ¿sí? Evito por la sustitución, al sustituirlo por infante y al sustituirlo por pequeño, estoy evitando esa repetición del vocablo niño. Bueno, de esa manera es que se produce el recurso de cohesión léxica por sinonimia, ¿sí? Sustitución por sinonimia. Y acá tenemos ejemplos muy sencillos en la diapositiva número 9 de la sustitución por hiperonimia, hiponimia. Recuerden que el hiperónimo es el genérico, mientras que los hipónimos son los
específicos, los términos específicos, y que se pueden usar sustituyendo unos a otros. Por ejemplo, puedo sustituir un hiperónimo por varios hipónimos o viceversa, varios hipónimos y sustituirlo por un hiperónimo. Si yo digo, por ejemplo, perro, gato, conejo, cabra, vaca, ahí estoy hablando de hipónimos, ¿verdad? Porque son términos específicos. Pero si yo quiero englobarlos a todos esos términos en un género específico, en un género algo global, en una palabra más genérica, ¿qué tendría que usar? Un hiperónimo. En este caso sería animales, ¿verdad? Lo mismo pasa con rojo, azul, verde o amarillo. Son hipónimos ¿de qué? Del hiperónimo color. Y así sucesivamente. Fíjense que acá tengo planetas, que sería un hiperónimo, ¿verdad? Un término genérico que lo puedo sustituir por los términos específicos, es decir, los que lo contienen. Planeta Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Y lo mismo con el ejemplo de deportes, ¿sí? Espero que haya quedado claro esto de la sustitución por hiperonimia, hiponimia. Ahora en otro ejemplo, en la otra diapositiva van a ver otro ejemplo de esto. Fíjense que acá tenemos un ejemplo de hiperonimia, hiponimia ya más armado dentro de lo que es un párrafo bastante sencillo. Fíjense que radiografías, tomografías computadas y resonancias magnéticas son hipónimos en este contexto y en este párrafo de estudios médicos. Estudios médicos es el hiperónimo de radiografía, tomografías computadas y resonancias magnéticas. Fíjense cómo con estudios médicos evito reiterar radiografías, tomografías computadas y resonancias magnéticas. ¿Se entiende? Bueno, esa es la función del hiperónimo hipónimo, de la hiperonimia hiponimia. Sustituir vocablos por otros, ¿sí? Sustituir un hiperónimo por hipónimos o viceversa, hipónimos por un hiperónimo, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Llegamos a la diapositiva número 11, la última de la clase de hoy. Acá nos vamos a centrar en el recurso de contigüidad o colocación. Ya hemos visto el recurso de cohesión léxica por repetición, también hemos visto por sustitución y ahora lo vemos al de contigüidad o colocación. ¿Y qué es la contigüidad o colocación? Básicamente, esta relación se da entre las distintas palabras que conforman un campo léxico. ¿Y qué es ese campo léxico? Es ese conjunto de palabras que están relacionadas a un tema específico. Por ejemplo, como ustedes pueden ver en el ejemplo de abajo, hay varias palabras, hay verbos, hay sustantivos, estudiar, aprender, o sustantivos como lapicera, profesor y alumno. Bien, todas estas palabras me remiten a un tema a mí. ¿Cuál sería el tema? Clase, estudio, ¿sí? Básicamente eso. Entonces, eso es el campo léxico. Todo ese conjunto de palabras que conforman o que están relacionadas a un tema específico, ¿sí? Por ejemplo, si yo les tiro como tema diagnóstico por imágenes, ¿qué palabras ustedes relacionarían directamente al diagnóstico por imágenes? Y bueno, relacionaría rayos X, radiación, tomografía computada, resonancias magnéticas, paciente, técnico, radiólogo, etcétera, etcétera. Fíjense, todas esas palabras conforman el campo léxico diagnóstico por imágenes. Entonces, esa es la contigüidad o colocación, ¿sí? Así terminamos la clase de hoy. No vamos a dejar TP tampoco en esta oportunidad porque la tarea va a ser escuchar, ver el video, escuchar los audios, por supuesto, e ir tomando apuntes de las distintas explicaciones, ¿sí? Esa va a ser la tarea. La próxima semana sí vamos a terminar ya con la unidad número 2. Vamos a ver los recursos de cohesión gramatical y los recursos de cohesión interfrástica y ahí sí van a tener un TP de la unidad completa, ¿sí? Que tengan buena semana, chicos.